Walter Portales jugando ahí con Organista. Viene el Puebla con Orona, luego Luis Gabriel Rey, Marín, el toque, Gómez, ¡gol! ¡Gol! ¡Del América! ¡Del Puebla! ¡Ay, ay, ay! Me ganó el subconsciente. ¡Gol del Puebla, señores! ¡Le salió al Puebla! Y ahí está haciendo Emiliano Gómez. El 1-0 festeja este gol y demuestra todo su juego, todo tu juego en Codere. ¡Qué buena jugada armó el Puebla! Culminada por ese remate de zurda de Emiliano Gómez, que llega a 4 goles en el torneo. Elocuente el rostro de Jardine. El Puebla lo gana para cobrar el penalti. Silva el árbitro. Acá viene el tiro. ¡Gol! ¡Gol del América! Lo cobró muy bien. Engañó al guardameta. Y el América ha empatado el juego. Festeja este gol y demuestra todo tu juego en Codere. Bien, bien cobrado. El América aprovecha la situación. Se marca el penal. Y se ha empatado el partido con este gol, que es un gol por México, gol por la salud que beneficia con un trasplante de córnea. Gana el balón en saque lateral. Último minuto. Dávila. Ramón Juárez fue al área, no le tiraron un centro. No sí, le ha tirado uno. Allá viene. ¡Allá está! ¡Gol! Ramón Juárez en la única pelota que le tiraron. Festeja este gol y demuestra todo tu juego en Codere. Para eso lo metieron. Una nada más necesitaba. Ahí la encontró y le está dando. Caliente.mx, más acción, más diversión. Y Rayado sigue intentando con John Estefan Medina, que también está de regreso. Corcho, Ocampos, aparece pegado a la banda, por derecha el servicio, el remate, ¡gol! Llegó completamente solo Arteaga, ¡gol del Monterrey! Festeja este gol y demuestra todo tu juego en Codere, rápido. Apenas a los 7 minutos, un servicio fantástico de Lucas Ocampos. Llegó completamente solo, sin marca, Gerardo Arteaga, sorprendiendo a todos y la pone imposible para Jurado. El Monterrey ya está arriba, gol por la nutrición. Buscaba Baloyes, la recuperación de pura sangre Lucas Ocampos. Ahí está Oliver Torres, deja con Canales. El mago abriendo para Germán Berterame, le mete velocidad Berterame, le puede pegar Berterame, prefiere tocar con Canales, Canales acomoda, Canales le pega, ¡golazo! 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 ¡Apareció el mago! Festeja este gol y demuestra todo tu juego en Codere. Sacó la varita, acomodó, puso la mirada, el riflazo de zurda, impresionante lo del mago Canales. ¡Qué gol del Monterrey! 2-0 está arriba. Este es el español, el referente del club de fútbol. Aquí se viene la salida del equipo de Rayados. Oliver Torres lleva bien pegada la pelota al zapato, filtra perfecto. Verte, gol. Fuera de juego, me parece. ¡Que no cuenta! ¡Fuera de lugar de Germán Berterame! Una jugada que había salido perfectamente aceitada. Vamos a ver. Aquí está el trazo. Y sí, está adelantado. Aún con el hombre que está en la parte baja de la pantalla. La referencia es que está adelantado Germán Berterame.
nos olvidamos de todo. Si estaba, sigue si estaba Diego, tal vez estaba habilitado. Oye, pero Toño, no, te corrijo, porque los segundos tiempos han sido malos para los dos. Es verdad. Siempre los segundos tiempos acá, pero mira, sí, acá sí no hay duda, ¿no? Estando en el campo, vas perdiendo de alguna manera ese temor, vas ganando mucha más confianza y te vas soltando mucho más. Te dejo una buena salida. Y se viene esta llegada, aquí está Arteaga, está llegando, deja para Canales, la tiene Canales, Michel, la defensa, remate, gol. Festeja este gol y demuestra todo tu juego en Codere. Aparece el joven Mojica, su primer gol en el fútbol profesional. Es un gol por la nutrición, gol que beneficia a 20 niños de 0 a 5 años y sus familias con cursos de desarrollo en la primera infancia. Pues mira, para que no se enoje Ocampos, ya salió Ramos y ya salió Canales. Sí, ya les está dando ese descanso, ¿no, Torrent? Y qué alegría, ¿no? Ver a la cantera dando frutos. Cuidado con esta llegada. El gol. Gol de Bravos. Que no dejan de luchar, no dejan de intentarlo. La losa es muy pesada, por no decir ya imposible. Pero el gol está en el marcador y esto se mueve. Ricardinho, que entró hace pocos minutos, se manifiesta, quizá no ayude mucho a la causa, pero no dejan de buscarlo. Este es un gol por la salud, gol que beneficia con 10 lentes graduados a niños y niñas por impulsar su desempeño escolar. Gracias por 20 años de apoyos a GNP Seguros. Como se dice en el fútbol, interesantes. Correcto. Quizá algunos no los usó de inicio, no sé por qué, pero han venido a aportar. Los pilotos más exigentes están con móvil, listos para iluminar la pista en la Ciudad de México. Poesía en movimiento. Pizarro con la pelota, el zurdazo, gol. Fuera de lugar. Esto ya no contó, hay posición fuera de juego. Así la señala el asistente Jair Sosa. Aguantemos el VAR, Toño. Vamos a ver. Pues no sé, acá con Estefan Medina. Correcto. Está apretada, ¿eh? Sí. El vector de Jonah, ¿qué acervo cultural? No, el vector a mí me dice que es fuera de lugar. Sí, lo aguanta muy bien Estefan Medina. ¿El vector derecho o el vector chueco? el derecho, porque el de hace ratito salió medio un poquito. Y ven los dos entrenadores de pie, ¿no? Pelota que busca alguien, golpe de cabeza. Ferraréis, le queda Yuka. Rojinegro festeja este gol y demuestra todo tu juego en Codere. Qué manera de salir equivocado León, pero la viveza, la pelota al área. ¿Y quién más más que Yuka? Apareciéndose, tendrá que revisar la jugada, por supuesto. Pero el gol está señalándose en este momento para que el Atlas esté ganando. Gol por la salud, gol que beneficia con 5 cirugías de paladar hendido a niños de zonas marginadas. ¡Ah, caray! Bueno, pues sí o no, tendremos el séptimo en su cuenta, el segundo esta noche o no. Ahí está la repetición del penal y haga la Yuka, le pegó. Sí, señor. Ahí está el segundo de Yuka. Festeja este gol y demuestra todo tu juego en Codere. Le pegó con confianza, con potencia.
la salud, gol que beneficia con 5 cirugías de paladar hendido a niños de zonas marginadas de nuestro país. Gracias por 20. Gente joven, de cantera, pues eso se ha ido diluyendo y hoy es un equipo diferente. Sanabria. ¡Ay, el cabezazo al palo! Joao Pedro viene para poner el primero. No, otra vez hasta Molda. Pelota dentro. ¡Es gol del Atlético de San Luis! Finalmente, Sans Damos viene para ponerle número a la casa. Festeja este gol y demuestra todo tu juego en Codere. Mucho bien insistido Atlético de San Luis, inclusive en esta jugada hasta el tercer remate puede ser vencido Keylor Navas y el marcador adquiere tonos de justicia. Lo sabe Abascal, lo sabe el Atlético de San Luis. Gol por